Buenos días, hoy día les voy a hablar sobre el tema de los pulmones, tanto la parte externa como la parte interna. Primeramente voy a comenzar con la parte externa, donde podríamos ver su forma, las caras y sus bordes. Los pulmones son órganos principales del aparato respiratorio, como sabemos. Tienen una consistencia esponjosa y se localizan en la parte de las cavidades pleurales y a ambos lados del mediastino. Estructuralmente, cada pulmón presenta una forma de cono o semicono, lo que determina básicamente su estudio anatómico, que son el vértice, la base, sus tres caras y sus tres bordes. Primeramente, comenzando por el vértice. Es la porción superior redondeada del pulmón que sobresale por encima del nivel de la primera costilla. Y después tenemos la base o su cara diafragmática, por así decirlo, que es la porción que es inferior. Tiene una forma cóncava y descansa directamente sobre la cúpula del músculo del diafragma. Tiene tres caras básicamente el pulmón. La primera es la cara costal, que está amplia, es convexa y lisa. Está en contacto directo, mejor dicho, con la superficie interna de las costillas, donde en los pulmones, sobre todo en el pulmón izquierdo, puede llegar a dejar impresiones costales, ya que si llegamos a ver un pulmón, vamos a poder ver bien la forma de la marca de la primera costilla, más que todo en ambos pulmones. Pero en el pulmón izquierdo se puede llegar a ver incluso más impresiones de las costillas. Después tenemos la cara mediastínica o la cara interna. Es casi vertical. Esta es la que mira básicamente hacia el centro del tórax, hacia esta parte. Entre ellas se encuentra básicamente el hilio pulmonar y las impresiones de los órganos vecinos, que destacan básicamente la impresión cardíaca, que es mucho más profunda en el pulmón izquierdo, ya que igual si llegamos a ver los pulmones, ambos tienen impresiones cardíacas, pero el hecho de que el corazón apunte hacia el pulmón izquierdo hace que en el pulmón izquierdo hayan más marcas de las impresiones cardíacas. Después tenemos la cara diafragmática, que corresponde a la base que describí anteriormente, pero para explicarla mejor, básicamente es, como dije, cóncava. Es más cóncava en la parte del pulmón derecho. ¿Por qué es más cóncava? Pues porque está el lóbulo derecho del hígado, por lo que básicamente es como que hace que esto sea más cóncavo. Y también otras características de los pulmones serían que el pulmón derecho es más ancho, pero más compacto, por así decirlo. Y el pulmón izquierdo es más alto y delgado. Después tenemos los tres bordes. Presenta básicamente un borde anterior, que es delgado y afilado, un borde posterior, que es grueso y redondeado, que se aloja en la parte del canal costovertebral, y un borde inferior, que básicamente es aquel que rodea la base. Después tenemos los lóbulos y las fisuras o cisuras. El pulmón izquierdo y el pulmón derecho no son simétricos, por lo que básicamente en el pulmón izquierdo tenemos dos lóbulos, por lo cual tenemos una fisura o cisura, y en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos y una fisura o una cisura. Ya que, como mencioné anteriormente, el pulmón derecho es más voluminoso, ancho y corto, está dividido exactamente en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior.
por lo que tenemos dos fisuras o cisuras, que es la oblicua, que es la mayor, y la horizontal, que es la menor. Y en el pulmón izquierdo tenemos que es más pequeño y alargado, como mencioné, para poder llegar a dar espacio al corazón. Está dividido exactamente en dos lóbulos, que son el superior y el inferior, y en medio está una sola fisura o cisura, que es la oblicua. Y ambos pulmones están cubiertos por básicamente como una hoja, o mejor dicha, pleura visceral y pleura parietal. En la pleura visceral es como más la capa interna que se adhiere al tejido de los pulmones y se introduce básicamente entre las fisuras o incisuras que tienen los pulmones. Y la parietal es básicamente la más externa, que también se pegan a las costillas y eso, y también llegan a delimitar la cavidad pleural, o sea, contiene un líquido que se llama líquido pleural, encargado de evitar la fricción entre estas durante la respiración, básicamente. Después tenemos la configuración interna. En la configuración interna tenemos el hilio y el pedículo pulmonar. Al pasar la configuración interna es algo importante, ya que encontramos, como mencioné, al hilio pulmonar, que es básicamente como una ranura o una puerta de entrada y salida de los vasos y conductos. El conjunto de estos elementos envueltos en un tejido pulmonar, mejor dicho, tejido conectivo, que constituye el pedículo pulmonar. En ambos pulmones el pedículo pulmonar está conformado básicamente por exactamente tres elementos principales, que son las venas pulmonares, que son 2 por cada pulmón, tanto superior e inferior. Se sitúan en la porción más anterior e inferior y transportan la sangre ya oxigenada hacia la aurícula izquierda. Y la arteria pulmonar, que se ubica en una posición intermedia y superior, introduce la sangre desoxigenada proveniente del ventrículo derecho. Y por último tenemos el bronquio principal, que se localiza en la porción más posterior y es reconocible por su estructura más rígida, porque tiene parte de cartílago, básicamente. Y por último tenemos el árbol bronquial, que básicamente, una vez el bronquio principal cruza el ilio, llega básicamente a una ramificación que se llama árbol bronquial, que se divide de forma descendente en bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos y abelos, y básicamente en los abelos es donde se llega a hacer el intercambio de gases, que lo mencioné en la parte de la circulación menor y mayor.